yo la valoro muy positivamente, ya que aporta talento, aporta la posibilidad de afrontar los nuevos retos de la tecnología y que esté complementada o que esté supervisada por la experiencia de las personas de los seniors de la empresa. Los conflictos más comunes a los que hacemos frente es sencillamente dificultades en la comunicación. Las personas más jóvenes de los equipos suelen tener unos ritmos y suelen tener unas metodologías de comunicación que no están del todo integradas en las personas de mayor experiencia, los más seniors. Y por otra parte, es la expectativa en el cumplimiento de los plazos. También a veces tenemos que gestionar el choque de valores en relación a el tiempo libre, la calidad de vida, pero en definitiva estamos implementando, y hay empresas que destinan recursos a implementar políticas de integración de estos conceptos para, de alguna manera, consensuar unos valores dentro de los planeamientos estratégicos que hagan posible una convivencia y una cooperación intergeneracional adecuada y adaptada a los objetivos de la empresa. Pues sí, es muy interesante porque ahora estamos llevando a cabo un proyecto de implementar grupos de mentes maestras. En definitiva, hemos empezado a trabajar con la idea de que los grupos sean de autogestión, es decir, ya no existe una estructura vertical, no hay un responsable de departamento, sino lo que hay es una responsabilidad compartida. Y con cierta periodicidad, solemos tener estas reuniones a las que llamamos reuniones de mentes maestras, donde las personas de los equipos se reúnen para encontrar soluciones a los problemas que se van produciendo a lo largo del día a día de los procesos que se llevan a cabo a nivel de departamento. Ahí es donde se valora o donde suma la iniciativa de las personas más jóvenes con la experiencia de los más seniors que ya tienen un recorrido y pueden proyectar de alguna manera ideas basadas en experiencias anteriores. Algo que se están planteando actualmente las empresas es cambiar el paradigma. Estamos transitando desde el paradigma Global, es decir, la empresa tiene que ser global y también insertada a nivel local para pasar a ser totalmente global, desde el uso de las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, los nuevos canales de distribución y los nuevos sistemas de venta y de producción. Todas las empresas, sin excepción, o adoptan la idea de mercado y cooperación global o van a salir del sistema. En esto es donde las personas más jóvenes de la empresa están aportando un gran valor, sobre todo en el manejo de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, como en la internacionalización en la comunicación de la empresa. Por otra parte, tenemos las personas con mayor experiencia que aportan esa mirada crítica para revisar los protocolos, las nuevas ideas que se tratan de implementar. El principal riesgo que se da en este tipo de interacciones entre distintas generaciones tiene que ver con los valores. Las personas más senior están sus valores, sus comportamientos se basan en el sacrificio y el esfuerzo. Sin embargo, las nuevas generaciones tienen una amplitud más amplia donde también se tiene en cuenta la calidad de vida y la calidad del tiempo. Es importante que las empresas tengan en cuenta esto porque el talento que aportan las nuevas generaciones que tienen una educación más internacionalizada puede ser un motor de propulsión de los objetivos dentro de la organización empresarial. Las empresas actualmente están apostando de una manera muy decidida por el liderazgo femenino. El liderazgo femenino aporta
a la organización empresarial ese matiz de creatividad, ese matiz de gestión, esa comunicación emocional. ¿Y cómo lo hacemos? En definitiva, lo que tratamos de implantar en las empresas con las que cooperamos no es una visión del talento, sino una visión del individuo. Nosotros medimos al individuo y valoramos al individuo por lo que aporta, independientemente de que sea hombre, independientemente de que sea mujer. Y periódicamente, para evitar o para prevenir ciertas distorsiones que se pueden dar, sobre todo entre los miembros más seniors de la organización, al ser liderados por una mujer, lo que hacemos con cierta periodicidad es talleres de comunicación. Para eso empleamos técnicas como la dinámica de grupo o la dinámica de dramatización, donde ponemos a hombres haciendo papel o roles femeninos y a mujeres haciendo roles masculinos, y dentro del trabajo del día a día de la empresa. Y luego tenemos puestas en común y trabajamos sobre las distintas tomas de conciencia. Esta manera de trabajar nos permite ir diluyendo los roles de género dentro de las organizaciones.